Gracias, mi Dios. Bueno, iglesia, formalmente permítanme bendecirle, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, pero mucho más. Amén. Damos las gracias al Señor por el privilegio de predicarles y compartir la palabra. Y damos la bienvenida también a todos aquellos que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Le pedimos en esta hora que se presente delante del Señor para que esta palabra pueda transformar su vida. Y desde ahora creemos y confiamos en que así será, porque es el propósito por el cual Dios la puso en nuestras manos. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre mantener la paz, ¿verdad?, en medio de la tormenta. La realidad es que quiero mantener un poquito esa línea de pensamiento. Hoy vamos a ver un texto bastante similar al que estuvimos compartiendo la semana pasada, pero hoy específicamente el tema va dirigido sobre la confianza. Y el tema de hoy es solo confía, solo confía. La semana pasada vimos, a través del texto en Lucas, también vimos que ese texto se comparte en otros evangelios, ¿verdad? No es el único evangelio que habla sobre ese evento. Hoy vamos a hablar sobre un evento similar que ocurre en la vida de Pedro también, pero quiero hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando sobre ese evento que ocurre, la tormenta en medio de la barca donde Cristo está descansando. Hablamos, ¿verdad?, que Cristo tomaba estos espacios y muchas veces se montaba en la barca y se alejaba de la orilla para poder descansar, para poder dormir, porque vimos también en los evangelios que Cristo en muchas ocasiones se sentía cansado, pero mientras veía a la gente, la palabra misma nos enseña que Cristo veía a los seguidores, aquellas masas que lo seguían detrás de él y que muchas veces no lo dejaban descansar, que los veía como ovejas sin pastor. Y en muchas ocasiones Dios tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia de ellos, y a pesar de su cansancio decidía seguir compartiendo la palabra, enseñándole y trayendo milagros y prodigios para su vida. Así que en este evento vemos cómo Jesús se monta en una barca, sale junto con sus discípulos y se acuesta a dormir, y vemos como mientras él descansa en la barca surge una tormenta, y vemos como los discípulos comienzan a desesperarse y creen que se van a ahogar. Y van y acuden al maestro, y el maestro les reclama: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué no pueden confiar en él? Y luego de expresarles esas palabras, vemos cómo toma control del ambiente, toma control de las circunstancias y logra poner paz en medio de la tormenta. Y si algo aprendimos de la semana pasada, fue con lo que cerramos, fue Proverbios 3, versículos 5 al 6 de la traducción lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y Él, ¿qué? ¿Y Él qué? Allanará tus sendas, o Él enderezará tus caminos, o Él pondrá el lugar por donde vas a caminar con una superficie plana para que puedas pasar tranquilo, sereno y confiado. Así que terminamos hablando sobre la confianza, ¿verdad? Porque para poder tener paz en medio de la tormenta es importante aprender a confiar. Algo de lo que hablamos en la conferencia, en el taller que tuvimos, en la charla, fue sobre que cada situación, cada circunstancia, cada evento que ocurre en nuestras vidas tiene tres maneras de verlo: el área espiritual, el área emocional y lo que es la realidad, lo físico. Y vimos que este evento del miedo tiene más que ver con lo emocional y con lo espiritual, con cómo Dios ve las cosas más allá de con lo que pueda estar pasando físico. Físicamente Cristo estaba ahí, así que había un control sobre las cosas, pero emocionalmente no había la confianza suficiente para poder creer que a pesar de la tormenta podían seguir vivos. Así que hoy vamos a continuar precisamente en esa línea de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre solo confía. Y necesitas aprender y saber que Dios va a poner a prueba tu confianza en Él en el transcurso de tu vida. Y para poderte mostrar esto, yo quiero que vayas a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Vamos a ver una historia similar a la que estuvimos hablando la semana pasada, pero no es la misma historia. Pero quiero que veamos la enseñanza sobre la confianza y la importancia de nuestra confianza en Dios. Al finalizar este mensaje te voy a dar 5 pasos que están también a través de la palabra en otro texto, que nos ayudan a poder desarrollar nuestra confianza. Pero primero quiero que veas este ejemplo por el que pasan los discípulos
Y luego quiero llevarte entonces a cómo poder desarrollar una mejor confianza en Dios. Mateo 14, versículos 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Dice que después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, así que se zarandeaba por las olas, porque el viento le era contrario. O sea, la barca iba navegando en contra de la corriente, así que la barca iba zarandeándose. Dice el versículo 25: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir, subraya ahí por favor, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tomó la mano y sujetándolo le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y subraye por favor, dudaste. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así que estamos viendo un evento donde están los discípulos nuevamente en una barca. Jesús se quedó orando, los manda a ellos primero en la barca. Cuando ya ha pasado bastante rato de que los discípulos han salido, entonces Jesús decide ir y acompañarlos a la barca. Pero como ya estaban bastante lejos de la orilla, entonces Jesús va caminando sobre las aguas. Y vemos que mientras Jesús va caminando sobre las aguas, sobre ellos surge miedo. Y el principal motor para que surja miedo ante algo es porque no hay confianza de lo que allí está pasando. Así que los discípulos realmente no sabían distinguir quién era quien venía. Pero la realidad es que lo que está detrás de esto es que no había confianza sobre lo que está allí pasando. Hay una barca, está en contra de la marejada, hay mucho movimiento, ya habían ocurrido varias situaciones en las que ellos se encontraban solos. Fíjese que estaban solos, Cristo no estaba con ellos. Así que ven esta persona que está caminando hacia ellos y cuando se acerca se dan cuenta de que es Cristo. Y vamos a ver Pedro y vamos a ver cómo el carácter de Pedro lo lleva a impulsarse y a salirse de la barca retando a Cristo mismo, diciéndole: si verdaderamente eres tú, haz que yo camine hacia ti. Y yo quiero que tú te des cuenta de que en tu vida hay algunas cosas que son parte de tu temperamento y hay cosas que son parte de tu carácter. Tu temperamento son aquellas cosas que tú heredas, son aquellas cosas que vienen con tu genética, son aquellas cosas que a través del ADN de tus padres y de tus madres, características que tú vas a heredar, que tú vas a recibir. Y el tú recibir estas características hacen que tú actúes, que pienses y que te desarrolles de una forma en particular. Ese es el temperamento. Pero el carácter es aquel que se adquiere, que se tiene, que se recibe a través de la influencia, a través de lo que está en mi medio ambiente. Y es bien curioso que cuando vemos la palabra nos damos cuenta de que si hay algo que Cristo nos pide es que manifestemos precisamente el fruto del Espíritu Santo. Y cuando podemos evaluar lo que es el fruto del Espíritu Santo, implica moldear nuestro temperamento y adaptar unas nuevas características que son las del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo ahí en la barca? Pedro tenía un temperamento de impulsividad donde salía. Había un nivel de ansiedad en Pedro que todo el tiempo estaba a la defensiva, sin muchas veces ni siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Eso era parte de su temperamento. Pero ¿qué dice la palabra? Que nos lleva al punto en donde debemos sujetarnos. Entonces esa es la parte del carácter que tiene que ver con la personalidad.
tiene que implicar donde tú sujetas tu temperamento y adquieres unas características que son las que son enseñadas y aprendidas, que te llevan a actuar conforme a lo que se te enseñó. Así que vemos a Pedro en esta lucha donde su temperamento lo lleva siempre a ir por impulso, a salir de la barca. Señor, hazme caminar. Cuando van a apresar a Cristo, quita una espada y le corta la oreja. Yo no te voy a negar. Vemos a un Pedro todo el tiempo actuando por impulso, sin ni siquiera procesar lo que está pasando. Pero vemos que su relación con Cristo lo hace ir poco a poco moldeando su temperamento y adaptando un pensamiento más filtrado, un pensamiento más procesado, donde ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y ahora las cosas viejas que yo hacía por impulso ahora comienzan a cobrar un sentido. Y vemos que la obra de transformación de Pedro se da a lo largo de su vida, pero vemos a un Pedro que no deja de tener ese impulso, sino que lo va canalizando de una forma distinta. Y yo quiero que tú entiendas que para poder desarrollar confianza, tú necesitas aprender a conocerte y aprender a conocer al Dios que tú le sirves. Porque cuando tú conoces al Dios al que tú le sirves, tú estás dispuesto a que las circunstancias que están ahí no afecten tu manera de pensar, sino la palabra que Dios dijo. Un ejemplo que puedo darles de esto es cuando hacen el llamado, cuando Dios le hace el llamado a Moisés. Vemos en Éxodo 3, que es donde se encuentra. Yo no voy a entrar al texto, pero vemos en Éxodo 3, que es donde habla sobre el llamado de Dios para Moisés, donde está la zarza ardiente, que habían unas características de debilidad para Moisés mismo, como lo era el habla, como lo era el a nombre de quién yo voy a ir a hablar, esa incertidumbre, que eso es parte de su temperamento, quizás su sentido de que soy poco para poder ejercer lo que tú me estás llamando. Eso es parte de su temperamento. Pero vemos cómo Dios va moldeando ese temperamento y va inyectando confianza para que pueda desarrollar el carácter que necesita para poder alcanzar aquello que Dios lo llamó. Porque ya no se trata de ti, Moisés, sino se trata de lo que yo voy a hacer a través de ti. Pero para que eso se pueda alcanzar, yo necesito aprender a confiar. Y en muchas ocasiones usted y yo, y muchas veces cuando estamos en el proceso precisamente de la tormenta, se nos hace difícil que nuestra mente pueda acordarse de las promesas que Dios dio para nuestra vida. Entonces nuestra confianza queda opacada solamente por las circunstancias físicas y se nos olvida aquello que ya Dios dijo y que ha garantizado para nosotros. Y yo quiero que tú entiendas que en medio de tu proceso de crecimiento, de desarrollo, de una búsqueda, de una experiencia con Dios, si hay algo que necesitas aprender, es a tener confianza. Porque no todo lo que va a pasar a tu alrededor necesariamente lo vas a entender. No todo lo que va a pasar en tu vida necesariamente te va a gustar. Pero si tú puedes sobre esas cosas mantener tu confianza, hay eventos sobrenaturales como caminar sobre el agua que pueden ser posibles. Fíjense que les dije que subrayaran ahorita una palabra en particular. Cuando Pedro se bajó y caminó sobre el agua, le dije en el versículo 30, pero al sentir el viento. Y sentir tiene que ver con las emociones. Y se acuerda que yo le dije que toda situación tiene tres lados, pero usted no puede dejarse llevar por las emociones para tomar decisiones. Y se acuerda que le dije que lo más importante para tomar una decisión con respecto a una situación no es cómo yo me sienta ni lo que esté pasando, sino qué Dios dice para yo poder saber cómo debo actuar. Entonces estamos viendo a Pedro nuevamente en un acto de salirse de la barca que comenzó siendo como un acto de fe, pero en el trayecto de hacer su acto de fe pierde el enfoque y de los 3 puntos sobre la situación deja de conectarse con aquello que Dios dijo, porque Cristo le dijo, ven y camina hacia mí, pero se desenfocó de lo que Cristo dijo y comenzó a enfocarse en las emociones y en lo que estaba sintiendo. Y cuando nuestro enfoque está en las emociones, no en lo que Dios dijo, es muy probable que comencemos a hundirnos
a pesar de que Dios haya dicho de que podemos caminar sobre el agua. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero su confianza tiene que estar basada en medio de la situación en la que tú te encuentres, en lo que Dios dijo, no en lo que el viento te esté haciendo sentir, no en lo que la marejada te esté haciendo ver. Tú tienes que darte cuenta que tu confianza puesta en Dios tiene que ser única y exclusivamente por fe, tiene que ser única y exclusivamente basado en la palabra de Dios y no puede estar basada en las circunstancias que están viendo tus ojos. ¿Por qué esta palabra es tan importante para ti en este tiempo, en este día, en este año en que estamos viviendo? Porque allá afuera hay muchas circunstancias que quizás no nos van a gustar. Hace poco recibí un mensaje de esto, ¿se acuerda? De los que hablamos en la clase hace un par de jueves atrás. Un mensaje de estos en cadena que habla sobre el cierre de las tiendas, whatever. Y yo quiero que usted entienda algo. Si usted basa su confianza, en lo que Dios va a hacer, en lo que usted está viendo o escuchando allá afuera, realmente va a comenzar a hundirse en algún punto. El problema no es que no siga a Cristo. Pedro seguía a Cristo. El problema no es que reciba palabra o que no reciba palabra. Pedro recibía palabra. El problema no es que haya sido testigo de milagros y de prodigios. Pedro fue testigo de milagros y prodigios. El problema de mi confianza no tiene que ver con lo que me hayan enseñado, sino con mi experiencia con Dios. Mi confianza está ligada a mi experiencia con Dios. Y es bueno escuchar lo que otros hayan testificado, es bueno saber lo que otros hayan vivido, es bueno escuchar y aprender de relatos y testimonios, pero nada sustituye ni fortalece mi confianza en Dios como mi experiencia exclusiva con Él. Ninguno de los otros discípulos puede hablar de la experiencia de caminar sobre el agua. Solo Pedro. Fracasó en su experiencia porque se desenfocó. Pero ninguno sabe lo que implica dar por lo menos 2 pasos sobre el agua. Y yo quiero que usted entienda que su confianza depende de su relación y su vivencia exclusiva con Dios. Por eso es tan importante que mientras usted ora, no solamente presente sus peticiones, sino que también escuche lo que Dios quiere decirle. Porque hay experiencias por las que Dios lo va a meter, que a lo mejor no necesariamente son de su agrado, que a lo mejor no necesariamente producen esas ganas de vivir y de seguir adelante, pero producen el carácter correcto para que usted pueda desarrollar confianza y vivir creyendo a pesar de las circunstancias. Si recuerda, le expliqué que su carácter está ligado con las experiencias vividas. Y hay experiencias que Dios quiere que usted viva junto con Él, que si no es con Él, no va a poder aprender nada. Hay experiencias por las que usted va a pasar, que si no es agarrado de la mano de Dios, usted se va a hundir. Pedro tuvo que encontrarse en medio de la situación donde puso su mirada en lo que estaba sintiendo, pero recibió el rescate de aquel que lo llamó y le dijo: ven y camina sobre el agua. Si hay algo que esta enseñanza pone en mi corazón, es el saber que aunque yo en el camino a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, me desvío, tengo la garantía de que no me voy a hundir y que alguien me va a rescatar. Pedro salió a hacer lo que el maestro le mandó a hacer, pero en el camino se desenfocó. Yo no sé si usted ha podido hacer una evaluación de usted mismo. ¿Cuántas veces nos hemos desenfocado? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra mirada en las emociones, en lo que sentimos, en lo que está pasando? ¿Cuántas veces hemos comenzado a sentir ansiedad? ¿Cuántas veces nuestro temperamento ha comenzado a salir y aquello que genéticamente se nos fue transferido
comienza a tomar control de nuestra vida y la enseñanza del Espíritu Santo sobre nuestra vida queda opacada y nuestro carácter queda sujeto solo a lo que hemos transferido de generación en generación. Sin embargo, la palabra me enseña que cuando yo emprendo la marcha sobre aquello que Dios me ha dicho, que cuando yo comienzo a caminar moviéndome siguiendo la instrucción de Dios, van a haber momentos en que mi humanidad va a salir a flote, en que aquello que aprendí en la iglesia se me va a olvidar momentáneamente, en que quizás no recuerdo ni siquiera qué dice la palabra sobre eso y me desenfoco. Y puede ser que comience a hundirme, pero hay uno que me mostró y me da garantía y me da seguridad de que aunque quizás me haya desenfocado, aunque quizás esté mirando al lugar equivocado, cuando comienza a hundirme, mi vida no termina en ese proceso porque está dispuesto a darme la mano, quizás a regañarme y a decirme, oye, ¿por qué tienes tan poca fe? Pero a mí me hace falta gente a mi alrededor que cuando falle me diga las cosas como son, no que me aplauda y que me sino que me extienda la mano y me levante y me diga, ¿sabes qué? Fallaste en tu fe, falló tu carácter, fallaste en esto, pero aquí estoy para levantarte. Gracias, Señor. Y la realidad es que mi carácter, mi confianza en Dios se forma con experiencias mías con Él. Y muchos pueden sentir frustración cuando quizás emprenden algo y fallan. Pero aquel que puede ver las cosas como Dios las ve, sabe reconocer que aunque fallé, tengo una experiencia que ningún otro me puede dar. Aquel que decide hacer lo que Dios lo llamó, en el camino tiene que saber que van a haber circunstancias que van a hacer que tornes tu mirada y que te desenfoques. Pero sin experiencias a veces como esa, no vamos a tener momentos de experimentar la misericordia de Dios. Momentos en que lo único que nos puede sacar de ahí es que Cristo extienda su mano y nos rescate. Que sí nos va a confrontar, que sí nos va a decir, oye, ¿por qué tuviste tan poca fe? Fue el cuestionamiento de Cristo para Pedro. ¿Por qué dudas? Y la realidad es que en el transcurso de nuestra vida van a haber momentos de duda. Esa es la realidad. Van a haber momentos en que vamos a dudar si estamos haciendo lo correcto. Van a haber momentos en que vamos a pensar, ¿valdrá la pena hacer lo que estoy haciendo? Es totalmente normal. Lo que no puede ser normal en mi vida es que ese pensamiento sea el que perdure el resto de mis días. Ese pensamiento solo puede llevarme al punto en donde comience a hundirme. Pero en medio de mi proceso de ahogarme, hay una mano que se extiende, que me confronta y que me rescata. En medio de mi proceso de duda, de mi hundimiento, hay un proceso de confrontación y hay un proceso de llevarme a ver las cosas como Dios las está viendo. Y yo quiero hoy que tú puedas salir de aquí, o tú que me estás escuchando a través de nuestro canal, yo quisiera que al cerrar esta palabra pudieras sentir la confianza en tu vida, de que si te pones en las manos del Señor, si decides emprender lo que Dios te ha llamado a hacer, aunque haya momentos en que te distraigas y quizás comiences a hundirte, hay experiencias que necesitas tener con Él. Hay momentos en los que necesitas ser confrontado con Él. La única manera de que puedas crecer y madurar en tu vida es cuando alguien te enseña que lo que estás haciendo no es lo correcto. Si todo el tiempo nos están aplaudiendo lo que estemos haciendo, por más mal que estemos, no hay un proceso de enseñanza. Hay momentos en que tienen que pararnos en seco y decirnos, estás fallando en esto. Pero para que usted pueda recibir con bien una corrección, primero tiene que haber confianza. Si no hay una relación, usted se va a sentir ofendido. Si no hay un vínculo, usted se va a sentir criticado. Si no hay una relación, ¿sabe lo primero que va a pasar por su mente?
¿Y quién se cree este o quién se cree esta para decirme lo que yo tengo que hacer? Y de la misma forma en que podemos quizás cuestionar lo que alguien nos señale, yo quiero que usted entienda algo. Si se le hace difícil recibir la corrección de un humano, ¿cuán más difícil se le va a hacer recibir la corrección de parte de Dios? Si usted no está dispuesto a sujetarse a alguien aquí en la tierra, ¿cómo usted puede garantizarme que usted se va a sujetar a Dios? Cristo, en medio de una pregunta de confrontación, le dijeron: ¿a quién pagamos? ¿A la iglesia o al César? Y Cristo toma la moneda y pregunta: ¿qué cara es la que está en la moneda? La del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no solamente está hablando del dinero, sino está hablando de que nos sujetemos. La palabra nos exhorta a que oremos por nuestros gobernantes. ¿Sabe para qué? Para que tengan la mente de Cristo. Porque tenemos la responsabilidad de sujetarnos y de cumplir con las leyes, nos gusten o no nos gusten. Porque es el mismo evento que sucede en el reino de los cielos. No se trata de que tú haces lo que te gusta y lo que no te gusta simplemente no lo haces. Se trata de que para poder vivir una vida conforme a Dios, tienes que hacer lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero a través de mi experiencia con el Señor me he dado cuenta de algo. Que aquello que humanamente no me gusta es parte del rechazo de mi carne a la voluntad de Dios. Aquello que a mi cuerpo no le gusta no es porque sea malo, es porque realmente mi cuerpo enfermo y lleno de pecado necesita sujetarse a la voluntad de Dios, porque dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. El problema es que no lo puedo mirar desde mi carne, tengo que verlo desde aquel que me creó, que sabe lo que me conviene. Porque si me dejo llevar solamente por lo que a mi carne le gusta, hoy era un buen día para quedarse durmiendo. Esa es la realidad. Pero no puedo pensar en solo lo que a mí me gusta, porque lo que a mí me gusta no necesariamente va acorde con lo que es la voluntad de Dios. En la medida en que yo desarrollo confianza, en que yo desarrollo una relación, lo que a mí me gusta se va a parecer más a lo que a Dios le gusta. Pero tiene que haber un proceso en el que quizás salga por impulso, pero termine ganando una enseñanza. Salga por impulso de la balsa, salga por impulso del barco, pero en el camino gano una experiencia que va transformando mi mente hasta alcanzar el mismo pensamiento que el de Dios para mi vida. Gracias, Señor. Quiero compartirte entonces los 5 pasos para mejorar tu confianza. Para mejorar tu confianza en Dios. 5 pasos para que puedas mejorar tu confianza. 5 puntos, no tienen que ser pasos. 5 puntos que Santiago capítulo 1 me muestra. Puntos que me marcan decisiones o actitudes que debo tomar para que mi confianza en Dios pueda mejorar. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 8. Son los 5 puntos para mejorar mi confianza con Dios. Amén. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 8. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y que la constancia lleva a feliz término la obra, para que sean perfeccionados e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. Quien es así,
No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y aquí les desgloso los 5 puntos para poder mejorar mi confianza en Dios. El primero de ellos es: la prueba desarrolla tu carácter. La prueba desarrolla tu carácter. El texto comienza diciendo: considérense dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba desarrolla mi carácter. Yo le dije ahorita que su carácter es influido por aquellas cosas del medio ambiente. Entonces significa que las situaciones que para mí son retos, que son pruebas, se llaman pruebas porque implican un reto, demostrar una habilidad, demostrar que hay conocimiento, demostrar que sé lo que debo hacer. Debo alegrarme en ese proceso porque Dios evalúa mi carácter en medio de ella. Mi carácter es probado cuando estoy en medio de la prueba. Mi carácter es desarrollado cuando estoy en medio de las situaciones difíciles. Rick Warren dice que el carácter no es cómo tú reaccionas cuando estás en público, sino cómo tú reaccionas cuando estás tú solo. Porque todos sabemos cómo actuar y manejarnos cuando hay otras personas. Pero la prueba me lleva a un punto no solo de estar con gente, sino de procesar cosas aún en lo más íntimo de mi recámara. Quizás puedo comportarme ante un reto de mi vida bien delante de los demás, pero llegar a mi casa y estar destruido y no saber qué voy a hacer. El carácter se prueba no cuando estás con los demás, sino cuando estás en tu recámara. Y no siempre que estés en medio de una prueba vas a saber qué hacer, pero sí sabes cómo conectarte con el que sabe qué hacer, que es Dios. Así que en medio de una prueba se desarrolla tu carácter. Y tu carácter tiene que ver con tu confianza en Dios. Si estás en medio de una situación que no sabes qué hacer, simplemente llamas al que sabe qué hacer. Tú no tienes que saber de mecánica, tienes que conocer a un buen mecánico. Y cuando el carro tiene problemas, simplemente lo llevas donde el que sabe cómo arreglarlo. Entonces, no se trata de que sepas de todo en la vida, sino que sepas conocer y que tengas las relaciones con la gente correcta para que los problemas en tu vida tengan un contacto para poder resolverse. Y en el caso de usted y de mí, tenemos que darnos cuenta de que hay situaciones por las que vamos a pasar que lo único que nos va a dar la confianza es nuestra relación con Dios. Estar conectados a Él. Depende de cómo sea tu relación con Dios, va a ser tu nivel de confianza en medio de la prueba. Dependiendo de cómo sea tu relación con Dios, va a ser tu nivel de confianza en medio de la prueba. Así que la prueba desarrolla tu carácter. Dice que luego de la prueba, tu fe es fortalecida porque produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros, dice el texto. Así que sobrepasar la prueba, ir más allá del evento y poder salir del evento, hace que tu confianza sea fortalecida. Porque entras confiando en medio del proceso, confiando en Dios, pero sales con un nivel de confianza mayor. Porque cuando entras en el proceso, en la prueba, en el momento difícil, confías en que Dios te va a ayudar, pero cuando ves la mano de Dios, luego de salir del problema, tu confianza es mucho mayor porque ahora hay una experiencia que te garantiza que no solamente lo dice la palabra, sino que yo lo viví. Ahora mi confianza y mi fe en Dios es mucho mayor porque lo pasé de la parte teórica a la parte práctica. Porque no solo conocí el texto, sino que lo pude aplicar a mi vida y vi el resultado en mi vida igual que como lo dice la palabra.
Quizás mi prueba no es la misma que pasó Moisés, quizás mi prueba no es la misma que pasó José, pero tuve que poner en prueba mi confianza y mi fe en Dios para ver que al final del día, confiar en Él me hizo seguir adelante. Y ahora después del proceso, ahora después de la prueba, entré con una fe, pero salí con una fe distinta. Salí con una confianza distinta, salí fortalecido y mejor relacionado con Dios, porque ahora mi experiencia con Él me llevó a conocer algo más de Dios. Entonces esos procesos de prueba son como los cafecitos que podemos darnos con el Señor. Son como esas charlas que podemos tener, como esas tertulias que podemos tener para hablar sobre ciertos temas. Usted y yo salimos, nos damos un cafecito, hablamos, nos contamos ciertas cosas. Dios lo hace de una manera un poco más divertida. Dios dice, ¿quieres conocerme? No hay problema. Vamos a permitir que cosas pasen para que en medio de las cosas puedas confiar en mí. Y luego de las cosas que pasen en ti, tú vas a decir, oh Señor, gracias, porque a pesar de las cosas estuviste ahí. Porque te pude conocer desde otro ángulo, porque pude ver tu misericordia desde otro punto, porque experimenté un nivel de relación contigo distinto al que hasta ayer tenía. ¿Usted no se ha dado cuenta que su fe se ha ido fortaleciendo a través del tiempo cada vez que hay algo de tropiezo en el camino? Y que en la medida en que eventos difíciles surgen, usted en vez de asumir las riendas, usted dice, Señor, ¿qué hago? Y usted luego de pasar por ese proceso dice, gracias Señor. Moisés se paró frente al Mar Rojo y decidió ir al Señor, ¿qué hago? El Señor le dijo, usa tu vara. Y cuando pasó el Mar Rojo dijo, wow, qué poder hay en esta vara. Porque Moisés había visto convertirse la vara en serpiente y volverse a convertir en vara, pero nunca había visto el poder de abrir el mar con la misma vara. Y de Job voy a hablar al final. Usted tiene que darse cuenta de que los momentos difíciles en su vida son el condimento, son la sazón, son aquello que realmente hace que valga la pena, porque aunque cuando comenzamos con el problema sentimos morirnos, cuando sobrepasamos el problema decimos, vale la pena vivir. En estos días escuchamos un conferencista que decía, vive la vida en modo difícil, como si fuera un juego. ¿Cómo es que se llama el nivel? ¿Cómo se llama el nivel? El hard level, el nivel más difícil. Porque cuando usted aprende a vivir la vida con el modo más difícil, usted se da cuenta, primero, que depende más de Dios, y segundo, usted experimenta la gloria de Dios distinta a como aquellos que deciden vivir la vida de la forma más fácil y sencilla. Siempre es más fácil salir corriendo, siempre es más fácil rendirse. Lo que verdaderamente es difícil es, a pesar de sentir que no puedo más, decir, voy a seguir. Aunque quiera quedarme en mi casa, voy a salir. Aunque quiera renunciar, no, me van a tener que votar, pero yo no le voy a dar el gusto de que vean que Julio se rindió. Y son esos los momentos en que usted puede decir, yo no pude, pero Dios pudo en mí. Yo no quería, pero Dios se glorificó en mí. Yo no sabía, pero Dios me mostró su gloria, me dio sabiduría y lo pude hacer. Son los momentos difíciles los que hacen que usted desarrolle el carácter similar a Cristo. Cristo en la cruz demostró que el modo difícil termina siendo el modo que glorifica a Dios. Era más fácil que Dios dijera desde el cielo, perdono los pecados de todos. Era más fácil que Dios se revelara a un profeta y que dijera, los pecados del hombre van a ser perdonados simplemente por creer en Cristo, y ya. Y no tener que enviar a Cristo y que muriera y que pasara por la cruz y que sufriera, y que a través de su sangre dijéramos y hoy confesáramos que recibimos el perdón de nuestras faltas. Era más sencillo simplemente decir, los perdono y ya. Pero Dios nos enseñó que el modo difícil
termina mostrando su gloria y su poder. Y el modo difícil requiere compromiso, porque quien no está comprometido, el modo difícil se le hace imposible. Quien no está comprometido con el Señor, quien no está comprometido con su obra, el modo difícil, realmente más que difícil, se hace imposible. Pero aquel que decide vivir la vida creyendo y confiando en el Señor, sabe que sobrepasar las pruebas, sobrepasar los eventos, sobrepasar los retos que nos trae la vida, termina haciendo que estemos más fortalecidos. Mire cómo dice el versículo 4 de lo que estábamos leyendo, capítulo 1 de Santiago. El versículo 4 dice la traducción lenguaje actual: para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Vivir en el modo difícil, hacer las cosas que quizás nadie está dispuesto a hacer. Crea en usted la disciplina y la capacidad de obedecer aún los imposibles. Cuando usted se acostumbra a que los retos son espacios para que Dios se glorifique, usted va a estar dispuesto a hacer lo que sea. Porque usted ya su confianza no está puesta en el evento, no está puesta en las estadísticas, no está puesta en los resultados de otros, está puesta su confianza en el Dios de los imposibles, en el Dios que de donde no había nada, creó todo, al Dios a que solo con una palabra comenzó a formar las cosas, el Dios al que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para que tomara su lugar en la cruz del Calvario. Sobrepasar las pruebas hace que nuestra confianza sea fortalecida. Lo tercero que vemos ahí en este texto es saber, o bueno, no saber, es reconocer que en medio de mi prueba, cuando yo no sé qué hacer, solo tengo que pedir sabiduría. Reconozco en medio de mi prueba que hay momentos en que necesito pedir sabiduría, porque yo no voy a saber qué hacer, no todo voy a saber qué hacer. De hecho, por más que usted estudie, por más que usted se prepare, nuestro enfoque principal es la educación, y ahí vamos a estar de acuerdo, pero yo quiero que usted entienda algo. Hay cosas que la educación nunca le va a poder enseñar y que usted va a depender de pedirle a Dios. Su vida se va a quedar corta para poder aprender todo lo que usted necesita. No lo quiero desmotivar para que usted deje de aprender, pero quiero que usted entienda que hay situaciones difíciles y complicadas en su vida que lo único que usted va a poder hacer es pedirle a Dios: dame sabiduría para poder procesar por lo que estoy pasando. Es lo único que va a necesitar. Pero una confianza correcta en el Señor va a hacer que usted pueda pedir y que pueda recibir, porque hay la fe suficiente para esperar que Dios haga lo que usted le está pidiendo. No porque usted lo merezca, sino porque ha sido su promesa, porque ha sido su pacto con usted. Dejarle saber que cuando usted no sabe qué hacer, pide, y pide creyendo como que vas a recibir, porque cuando haces la ecuación de la forma correcta, los pensamientos se comienzan a alinear, las ideas creativas comienzan a surgir, y aquello que no sabías cómo resolverlo, de momento comienzan a llegar los pensamientos correctos, comienza a llegar la gente correcta, comienzan a llegar las experiencias correctas para que sepas qué hacer. Y hay situaciones en nuestra vida en que sencillamente, ok, Señor, ¿y ahora? Nunca había tenido que estar aquí. Nunca había tenido que manejar esto. No sé cómo se hace. O quizás la manera en que me enseñaron no funcionó. Eso puede pasar. Muchas veces las costumbres y la teología pueden fallar. Muchas veces el sistema educativo puede fallar. Y me puedo encontrar ante un evento en que ni lo que estudié, ni lo que me enseñaron, ni lo que aprendí funcionó.
¿Es momento para colapsar? No. Es momento para rendirse aún más a Dios. Es momento para darme cuenta de cuánto lo necesito y es momento para pedir, Señor, necesito sabiduría. Salomón tenía todo al alcance de sus manos y delante del Señor pidió solo sabiduría. Y debemos aprender de Salomón, aunque quizás al final de su vida se nos descarrió. Pero debemos aprender una cosa: tener todo lo que podemos tangible no es nada con tener toda la sabiduría para poder saber qué hacer con lo que tengo en mis manos. Yo necesito más cabeza que cosas físicas. Yo necesito más mente, más conocimiento, más revelación de Dios en mi vida que cosas físicas y tangibles. Porque de nada me sirve tener lo físico si no tengo la capacidad para administrarlo. ¿Usted quiere que le dé un ejemplo? Mira aquellos que se pegan en la loto. Pueden tener el dinero que nunca pensaron tener en sus manos, pero si no hay sabiduría, según como vino, se va. Entonces es importante que usted se dé cuenta que más que cosas físicas es necesario en nuestros momentos de prueba, como parte de nuestra confianza en el Señor, poder pedir sabiduría. No para tener más, no para anhelar más, sino para administrar inclusive lo poco que podamos tener. Porque la palabra me enseña que quien es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Y la parábola de los talentos lo que nos enseña es, no se trata de que tuvieras mucho, se trata de que aún lo poco lo sepas administrar bien. Y la administración es el resultado de un pensamiento correcto. Fíjese lo que sucede con José allí en Egipto. No se trata de que hubiese abundancia. Se trata de que se administrara bien la abundancia para cuando viniera el tiempo de la escasez. Entonces la administración de la abundancia surge como una idea revelada de Dios, que lo que muestra es la sabiduría, no del hombre, sino de la sabiduría puesta por Dios, para poder administrar correctamente lo que fue puesto en un momento y que eso mismo pudiera servir de recurso para cuando no hubiese. Usted tiene que darse cuenta que los momentos de prueba, los momentos difíciles, necesitan la intervención de Dios tanto que hay momentos en que ni siquiera vamos a saber qué hacer, solamente saber a dónde ir. Hay que ir a Dios, hay que ir a pedir sabiduría. La estrategia de Dios para poder sobrellevar tu prueba está en pedir sabiduría. La estrategia de Dios para poder sobrellevar tu problema está pidiendo sabiduría. Y hay una condición para que la sabiduría llegue a tu vida. Es pedir creyendo en que la vas a recibir. Porque el que pide sin creer no recibe, no porque Dios no quiera dar, sino porque no hay la confianza para poderla esperar. El cuarto, algo bien importante, es que necesitas creer para no ser inconstante. Necesitas aprender a creer para no ser inconstante. El problema de la inconstancia, el problema de ser inconstante, la palabra ahí en el final del texto dice que es como la ola del mar, que viene y va. Usted tiene que darse cuenta que el problema de la inconstancia es un problema de fe. Si su fe no puede ser constante, si su confianza en Dios no puede ser constante, su vida va a estar fluctuando. Hoy sí, mañana no, ahora sí, ahorita no. Hoy quiero, mañana no quiero.
Y para usted poder desarrollar confianza necesita ser constante. ¿Constante en qué? Por lo menos en su confianza en Dios. Necesita ser constante en su fe en Dios. Debes hacerte esta pregunta: ¿le crees a las circunstancias o le crees a Dios? ¿Le crees a las circunstancias o le crees a Dios? Cuando estás creyéndole a las circunstancias, estás siendo inconstante en tu relación con Dios. Cuando tú puedes creerle a Dios a pesar de las circunstancias, puedes mantenerte firme. Cuando tú pides sabiduría, dando el punto 3 con cuando tú pides sabiduría, tú vas a saber cómo salir del problema. Y cuando tú aprendes a pedir sabiduría y a salir del problema, tu constancia, tu firmeza en la dirección correcta va a ir creciendo poco a poco. Usted tiene que darse cuenta que cada punto va atado uno con el otro. Si usted no pide sabiduría, no sabe cómo salir del problema. Si usted no sabe salir de los problemas, entonces cada vez usted más se convierte en inconstante. Cuando usted es constante es porque usted ha sabido pedir sabiduría aun cuando no sabía qué hacer. Es cuando usted pudo sobrepasar las pruebas y desarrollar una mejor confianza. Es cuando usted pudo tener el carácter correcto. Y el quinto: tus decisiones determinan en quién confías. Tus decisiones, lo que tú decides día a día, determina en quién tú confías. Si tú decides basado en circunstancias, confías en las circunstancias. Si tú tomas decisiones confiado y creyendo en lo que Dios dijo, entonces quiere decir que tus decisiones demuestran que tu confianza está puesta en Dios. Tus decisiones demuestran en quién tú confías. Si tomas decisiones por lo que Dios dijo, independientemente de lo que esté ocurriendo, quiere decir que confías genuinamente en Dios. Pero si tus decisiones se basan en especulaciones, en los rumores, en las estadísticas, en qué dijo aquel que funciona, entonces tus decisiones demuestran que tu confianza está puesta en las circunstancias. En medio de los tiempos que vivimos, tenemos la oportunidad de hacer el ejercicio de confiar y creer en Dios, de ir por encima de las circunstancias y decidir apostar. No apostar, soy feo, ¿verdad? Decidir creer en lo que Dios dijo. Es el momento que tenemos como ciudadanos